Vamos a continuar con el tema que iniciamos hace algunas semanas, que tiene que ver con el pecado. Pero creo que entender el alcance y la dimensión del pecado también nos puede motivar en valorar, apreciar y adorar a Dios por la grandeza del perdón, de que Dios perdona el pecado. En esta mañana será el penúltimo de esta serie, que es sobre las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que el pecado haya entrado en nuestro mundo, en nuestro universo, en nuestra humanidad? El tema siguiente final será qué pasa con el creyente cuando peca. Pero hoy vamos a considerar algo desde esa cosmovisión bíblica que explica el problema del mal en el mundo. Bueno, la consecuencia de desobedecer a Dios, de lo que llamamos pecado, estaba definida ya con antelación cuando Dios le dice a Adán en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que no coman del árbol prohibido, de la fruta prohibida, y dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mucha gente ha crecido en nuestro mundo, por lo menos escuchando que hay pecados capitales o mortales y que hay pecados veniales. Esto viene ya desde el siglo VI, en que se definieron esos pecados capitales como la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Y unos siglos antes, en el siglo IV, se incluía, pero luego lo eliminaron de esta lista de pecados capitales, la tristeza. Interesante. Bueno, el problema de fondo es que esto nos lleva a una idea que quizá está en el subconsciente de todos nosotros, de todas las personas, de que hay pecados grandes y hay pecados pequeños. Pero la Biblia habla realmente solo de una palabra en singular, que es el pecado, y que toda manifestación, o lo que llamamos pecado, son manifestaciones de ese pecado, y cualquiera que sea la manifestación, el precio, la pena por el pecado es la muerte. De hecho, si conocemos ese inicio de la historia de la humanidad, nos puede hasta llamar la atención que algo tan grave ocurrió por algo tan superfluo como coger una fruta y comerla. A ver, no mataron a nadie, no cometieron un delito grave. Y sin embargo, ese gesto simplemente, para Dios, es el que trajo todo el problema del pecado en el mundo. Alguien escribió hace unos años, ningún pecado es pequeño, ningún grano de arena es pequeño en el interior del mecanismo de un reloj. Sobre todo no los digitales, pero los de antes con todos los engranajes, solo una arenita es suficiente para estropearlo todo. Ahora sí es cierto que las consecuencias de los pecados no todos son iguales. Hay pecados que tienen consecuencias más graves o más trascendentes que otras. Pero el pecado en cualquiera de sus manifestaciones tiene la sentencia de la muerte. Ahora, al considerar este tema, uno se da cuenta que lo que nosotros llamamos muerte, que es cuando alguien se muere, ¿verdad? Una persona se muere o un animal se muere, realmente es algo bien feo. La muerte es desagradable, es muy fea. Pero en esa sentencia divina de que el pecado trae muerte, es algo mucho más terrible todavía que simplemente el hecho de que una persona, un animal, un ser vivo se muera. Adán y Eva decidieron pecar a pesar de la advertencia, decidieron desobedecer a Dios. Y la sentencia decía, el día que pecares morirás. Sin embargo, no se murieron en ese concepto que es para nosotros de morirse físicamente. Ese día no se murieron. Entonces este concepto muerte tiene un sentido mucho más amplio que solo la muerte física de un ser vivo. Tiene que ver con, la palabra significa en realidad separación. Es una separación y que tiene que ver con rupturas a todas las esferas, en todas las esferas de la vida. En primer lugar, el pecado rompe nuestra relación con Dios, un problema de una ruptura teológica, porque rompe nuestra comunión y nuestra relación con Dios. ¿Qué ocurrió el día que Adán y Eva pecaron? Se escondieron de Dios. Claro, intentaron,
pretendían esconderse, porque no se puede uno esconder de Dios. Adán no murió físicamente, pero sí espiritualmente su relación con Dios se rompió. Y esa es la actualidad en la condición en que nacemos los seres humanos, con una condición de separados de Dios, y por lo tanto se nos califica como muertos. Voy a citar un par de ejemplos de palabras de Jesús. Una de ellas es cuando hay alguien que quiere seguir a Jesús, pero dice, sí, yo quiero seguirte, pero primero deja que entierre a mi padre. Bueno, eso podría querer decir, quiero esperar a que se muera o que mi padre se murió, pero quiero esperar a cobrar la herencia. Son dos posibles interpretaciones. Pero lo que me interesa es la frase de Jesús. Le dice a un vivo con respecto a un muerto y le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, está llamando muertos a los vivos también. Y ese mismo concepto aparece en relación con la conocida historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, en Lucas 15, versículo 32, dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Es decir, que el pecador no arrepentido es un muerto. Somos muertos vivientes mientras no nacemos de nuevo. Esa es la descripción de un ser humano que no tiene a Cristo. Esa ruptura de nuestra relación con Dios significa que uno es un muerto viviente. Ahora, de esa ruptura con Dios vienen todas las demás rupturas. Y la siguiente es una ruptura interior con nosotros mismos. Es un problema psicológico. En Génesis, ¿qué es lo que ocurrió cuando Adán y Eva pecan? Viene el conocimiento del mal, antes no conocían el mal, experimentan vergüenza, en el capítulo 3 nos dice cómo se dieron cuenta que estaban desnudos y por eso hicieron delantales, y tienen miedo. Cuando Dios le confronta con lo que han hecho, y dice, ¿por qué estás escondido? Y él dice, porque tuve miedo. Así que esas son las primeras consecuencias a nivel interno, personal, del pecado, de la ruptura de la relación, de la comunión con Dios. El sabio Salomón, en Proverbios 8, versículo 36, también lo dice, pero el que peca contra mí, dice Dios, a sí mismo se daña, todos los que me odian aman la muerte. Es decir, que el pecado también nos hace daño a nosotros mismos. En el curso que tenemos de bautismo en la Iglesia, uno de los capítulos trata precisamente de este tema del pecado. Y se trata de explicar de que cuando alguien peca, cuáles son las consecuencias, ¿no? Y que uno ofende a Dios, se hace daño a sí mismo y también generalmente ofende o hace daño a otras personas. En el año 2003 estuve visitando a un joven en la cárcel de Teixeiro. Y él estaba interesado en poder bautizarse, lógicamente arrepentido de sus fechorías. Y cuando llegamos a este capítulo de la lección, pues este joven puso en la lista de a quién hace daño el pecado, en el puesto número 1 puso a uno mismo. Y no solamente lo escribió, sino que en su respuesta lo puso con letras más grandes que las demás respuestas, enfatizadas y varios subrayados. El pecado hace daño a uno mismo. Y muchas veces el pecado genera en nosotros muchos problemas como el remordimiento o incluso nos puede llevar y lleva a muchas personas a la autodestrucción. Un ejemplo es el de Judas. Judas, después de entregar a Jesús, dice la Escritura que sintió remordimiento. Y cuando Judas fue a buscar alivio moral a esa carga que sentía en su corazón, ¿qué es lo que hizo? Pues fue a los que le habían inducido a pecar, a entregar a Jesús. ¿Y sabéis lo que le dijeron? Le dejaron solo. Le dijeron, dice Mateo 27, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y fue y se ahorcó. El segundo error de Judas, después de entregar a Jesús, fue confesarse a los hombres en lugar de confesarse a Dios. El pecado también nos daña a nivel sociológico, rompe las relaciones entre las personas, porque el mal que está en mi interior se proyecta hacia otras personas, hacia los demás. Y eso también está en el inicio cuando Adán y Eva pecan. Adán
culpa a su mujer, Adán empieza la historia del machismo dominando a la mujer y entre sus hijos, su hijo primogénito, Caín, mata a Abel. Así que el pecado tiene consecuencias también, mi pecado, en la vida de otras personas. Incluso tiene también un componente familiar. No solamente los descendientes heredan la condición pecaminosa que yo tengo, la transmitimos de generación en generación, sino que los descendientes también pues sufren las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros errores. Hay un texto de Éxodo, pero luego hay que verlo también con otros para entenderlo bien. En Éxodo 34:7 dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero para interpretar bien la Biblia tenemos que leerla completa. Y hay un texto que entiendo que lo aclara en Ezequiel 18, versos del 14 al 18, donde Dios dice que Él no condena a los hijos por los pecados de los padres. Como es lógico, un Dios justo, ¿cómo va a castigar a alguien por algo que Él no ha hecho? Pero sí, la verdad que está ahí es que los hijos sufren las consecuencias de los pecados de los padres. Y pondré un ejemplo. Los hijos de un padre alcohólico probablemente sufrirán maltrato, sufrirán vergüenza pública ante otras personas y tal vez sufrirán problemas económicos en su casa. Es un ejemplo. Como nuestros pecados tienen consecuencias sobre la vida de otras personas. Y en último lugar, el pecado tiene una consecuencia más todavía, si nos parecía todavía poco, que es un problema ecológico. Es la ruptura en la relación con el medio ambiente, con nuestro mundo, con nuestro entorno, con la naturaleza. Y otra vez cuando Adán y Eva pecaron, vemos qué ocurrió. Los animales son maldecidos, surgen los dolores de parto, la tierra es maldecida, el trabajo ahora es una carga y aparece por primera vez la muerte física en los animales. Animales que tienen que ser muertos por causa, por culpa del ser humano, para poder hacer aquellos trajes de piel y cubrir su desnudez. Y más adelante en la historia, a partir del diluvio, también ya los animales vienen a ser para el consumo humano, cosa que no lo era anteriormente. ¿Qué más consecuencias en el entorno de nuestro pecado? Pues la expulsión y la pérdida del paraíso. De vivir en un paraíso a vivir en el mundo que tenemos hoy. Y hay mundos peores, claro, que el nuestro de España. Y la muerte física. Finalmente, la muerte física, Adán y Eva también murieron. Esa es la forma visible de la consecuencia del pecado. Y una más. En Génesis, cuando avanzamos, llegamos a capítulos 6 y 7, y comienza otro drama en la humanidad, que son las grandes catástrofes naturales, que al final, en el trasfondo de todo ello, está y tiene que ver con el pecado de los seres humanos. Bueno, por esa razón, el Nuevo Testamento, Pablo en Romanos capítulo 8, nos habla de eso precisamente y nos hace sentir, en cierto modo, culpables del drama de la realidad de nuestro universo y de la propia naturaleza. En Romanos 8 leo unas frases de los versículos del 20 al 22. Dice, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, a esclavitud de corrupción. Y dice el 22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Es decir, Pablo también lo entendió claramente, que el pecado de las personas, de los seres humanos, tiene implicaciones, consecuencias en nuestro entorno, en nuestra naturaleza. Dice que fue sometida a vanidad. Es que hay una vinculación entre el ser humano y la naturaleza. De hecho, el hombre fue tomado de la tierra, de este planeta. Y por lo tanto, lo que hace el hombre tiene implicaciones y consecuencias en nuestro entorno y en la creación que nos rodea. Y dice algo interesante este texto de Romanos 8, que no me resisto a comentar. Dice que la creación gime. La creación gime.
Sabemos que hay personas que hablan con las plantas. Yo no sé si hay alguien aquí que lo hace, puede ser. No pasa nada, no quiere decir que estás loco. Pero hay personas que hablan con las plantas y dicen que les responden. Y hay personas que habréis visto ya en la televisión, en algunos lugares, donde hablan con los árboles, e incluso hay los que hablan con las piedras y que atribuyen poderes a esos objetos. Bueno, es verdad que hay plantas que responden a estímulos como puede ser el tacto. Las plantas carnívoras, cuando sienten el contacto de un insecto, se cierran para comerse al insecto. Y también existe una mimosa que si tú le tocas se pliegan las hojas. Entonces eso es cierto que responden, pero responden a estímulos físicos o químicos. Eso no quiere decir que tienen cerebro ni que tengan sentimientos de ningún orden. No tienen un sistema nervioso y no tienen emociones. Entonces lo que Pablo está diciendo en Romanos 8, cuando dice que la creación gime, está haciendo una personificación de la naturaleza, diciendo que la creación sufre las consecuencias de nuestro pecado. Y esa ley de la entropía, que todo tiende a la destrucción, al desorden, a la corrupción. Y lo cierto es que por eso tenemos que luchar contra la naturaleza si queremos cultivar un hermoso jardín, si queremos cosechar buenos productos. Así que este es el problema del pecado, que contamina a todas las esferas de la vida y es algo que sigue vigente en la actualidad. No son pocos los esfuerzos que hace la humanidad para luchar contra ello. La ciencia, por medio de la medicina o de la psicología, trata de paliar estos problemas que el origen es el pecado. Y pueden paliar muchas veces los síntomas, pueden corregir los síntomas y ayudar, pero no son la solución definitiva. El hecho está que todavía la muerte sigue sin resolverse. La filosofía, otros por la filosofía tratan de ayudarnos a remontar estos perjuicios que vienen por el pecado. ¿Y qué decir de las religiones? ¿Por qué surgen las religiones? Porque hay esa conciencia, esa necesidad de acallar el alma y el espíritu de las personas. Pero la sentencia sigue viva. Dice Pablo en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y el hecho de que los seres humanos todos nos morimos es prueba, es evidencia de que el pecado sigue en nuestro interior, en nuestra naturaleza caída. Ahora hay un tema interesante que no voy a quizás solo decir un par de cosas en esta mañana, que tiene que ver con ese alcance más íntimo y personal de la muerte espiritual. Y aquí hay diferentes corrientes teológicas que darían más para una charla, una mesa redonda y comentarlas acerca de cuál es ese alcance. Hay una línea que en cierto modo está resurgiendo en algunos círculos en la actualidad, que proviene del calvinismo, que proclama la depravación total del ser humano a causa del pecado. Y lo que dice es que las personas están tan muertas espiritualmente que son incapaces de buscar a Dios, que no desean buscar a Dios, que no quieren saber nada de Dios, que no quieren ser salvas por su propia voluntad. Y como están tan muertas, pues solo podrán revivir, nacer de nuevo, ser salvas, si Dios interviene y les hace nacer de nuevo y les da la fe y entonces ya pueden ser salvos. Con lo cual el hombre no pinta nada y Dios es el que decide y elige pues salvar a algunos y los otros pues ahí se quedan. Esa es la posición, en resumidas palabras, del calvinismo. En el otro lado están los arminianos, el arminianismo, donde habla de una depravación parcial. Y dice, sí, el pecado nos ha afectado a las personas en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra naturaleza, pero no hasta el punto de que no seamos capaces de desear y de querer buscar a Dios. Y luego hay una posición intermedia, que es la que llaman los arminianos clásicos, que dicen, sí, la depravación del hombre
es total. Estamos totalmente corrompidos y estamos echados a perder y no podemos hacer nada. Pero la gracia de Dios en algún momento interviene en nuestra vida y nos permite ser atraídos por Dios y nos permite decidir, elegir si queremos o no ser salvos, si queremos o no creer. Y por ejemplo, es la postura, entre otros, de Juan Wesley, donde hablan de que para que una persona sea salva, este pecador perdido necesita que Dios, de alguna manera, a través del Espíritu Santo, le ilumine, le convenza, y a partir de ahí ya el hombre sería responsable de decidir si acepta o no, tendría ese libre albedrío en ese momento para elegir creer o rechazar el Evangelio. Como digo, es un tema interesante, de largo debate, pero lo voy a dejar hasta ahí. Lo cierto es que cualquiera que sea nuestra interpretación de esas líneas, el ser humano, nosotros, yo, todos nacemos con una inclinación al mal. Todos tendemos a lo malo. Lo vemos en los niños pequeños, ya desde muy pequeños, como hay esas pequeñas maldades que surgen ahí. La historia de la humanidad, los primeros siglos, nos relata el libro de Génesis en el capítulo 6 y el capítulo 8, que estamos hablando de los días de Noé, que el Señor vio la maldad que se había multiplicado en el universo, en el mundo, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Pablo en Romanos insiste en la misma idea en el capítulo 3, de que todos están bajo pecado, no hay justo ni aún uno, todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En realidad, esta muerte espiritual, lo que yo entiendo que quiere decir, es la incapacidad que tenemos nosotros, cada persona, por sí mismo, de evitar el pecado. Es la incapacidad de ser perfectos. Y por eso Pablo en Romanos 2, en Efesios 2, habla de que estamos muertos en delitos y pecados. Porque el problema no es de nuestro entorno, sino es de nuestro interior. El problema lo tenemos dentro, cada uno de nosotros. Eso lo dijo Jesús, Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿no? Y hace una lista grande de cosas malas. Y dice, no, esto no viene porque lo aprendemos del entorno, esto sale de nuestro interior. E insiste diciendo, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y esto no es algo nuevo que Jesús descubrió, sino que ya desde la antigüedad hombres de Dios lo reconocían. Por ejemplo, en el Salmo 130, versículo 3, lo dice de una forma poética, muy elegante, es una pregunta retórica, dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, las maldades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? La respuesta es nadie. Es una pregunta retórica, reconociendo nuestra incapacidad de ser perfectos. Ahora, la maldad del hombre no quiere decir que el ser humano sea capaz de hacer cosas, que no sea capaz de hacer cosas buenas, porque en el fondo conservamos la imagen de Dios, pero no podemos ser perfectos. La maldad que está en nosotros no quiere decir que no seamos capaces de saber que existe un Dios y que a ese Dios, de alguna manera, uno le debe reconocimiento. Es lo que enseña Romanos capítulo 1. Y que haya esa maldad en nosotros no quiere decir que los seres humanos no tengan conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso existe en todas las culturas. Los caníbales saben que no está bien, porque a ellos no les gusta que le muerdan. Jesús dijo a los que acusaban a una mujer sorprendida en adulterio, eran los santurrones, los santos de su tiempo, que acusaban a la mujer porque la habían pillado en adulterio. Y todos conocéis lo que dijo Jesús. El que esté libre de vosotros, esté libre o esté sin pecado, que sea el primero que tire una piedra. Y al oír esto, todos se fueron retirando.
Están reconociendo que aquí no hay nadie sin pecado. En los años 70 escuché a un cantante americano, Barry McGuire, contar acerca de una entrevista que vio en televisión al director de la revista de Playboy. Y en esa entrevista que le hacían al director de esa revista, le dice el entrevistador, le dice: mira, tu hija va a cumplir 18 años. ¿Cuándo la vamos a ver en las portadas de tu revista? Y él, momento de silencio incómodo, y contestó: eso es algo con lo que no puedo. Ese hombre hacía con las hijas de otros lo que no querían que hicieran con la suya. Existe una conciencia del bien y del mal en todas las personas. Bueno, la Biblia nos pinta un cuadro bastante dramático de la realidad del pecado, de sus consecuencias, y hay un montón de ilustraciones. Describe lo que hace el pecado en el ser humano, hace que nuestro corazón sea insensible, que podamos ser sordos y ciegos a lo que Dios dice, es decir, las personas que no les interesan las cosas de Dios. Eso es una manifestación del efecto del pecado en la persona. En Efesios dice que la mente, el entendimiento es entenebrecido, es decir, no entienden las cosas de Dios. Y yo eso lo he visto en conversaciones con personas. Yo lo veo claro, pero la persona como si hablara chino. Y el pecado, dice Efesios 2, coloca a las personas como si sueltas un barco en una corriente, un barco de juguete en un río con una gran corriente, y la corriente lo arrastra y no puede salir de ahí. Efesios 2:2 dice eso: la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, bajo el control del diablo, son arrastrados y no lo pueden evitar. Hay muchas ilustraciones en la Biblia, pero quiero concluir en esta mañana con la reversión de todo eso que estropeó el pecado. Dios nos ama tanto que ha decidido hacer todo lo necesario para revertir todos esos daños. Y solo alguien ajeno a nosotros es el que puede cambiar nuestra vida, nuestro mundo y nuestras circunstancias. Es el único que puede cambiar de muerte a vida, que puede resucitar muertos, porque Él murió nuestra muerte. El texto tan mencionado de Juan 3:16 dice que Dios amó tanto, y ahí es interesante ver la palabra mundo. ¿Sabes lo que significa ahí la palabra mundo? Es la palabra cosmos. Dios amó tanto, no solo, sí, por encima de todo a los seres humanos, al cosmos. Y por eso envió a su Hijo, para que Él pudiera cambiar nuestras vidas y perdonar nuestro pecado y hacer de nosotros vidas nuevas. Dice Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya hemos pasado, los hijos de Dios, los creyentes, hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo dice Juan que lo sabemos? Porque ha producido cambios en nuestras relaciones. ¿Os acordáis que decía que el pecado afecta a nuestras relaciones? Pues la conversión, el nuevo nacimiento, se manifiesta también en que se empiezan a resolver los problemas de las relaciones. Y dice Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y el que no ama permanece en muerte. Y solo unas pinceladas. Diré que la obra de Cristo de salvación, de restauración, trae la reconciliación no solamente con Dios, sino esta relación con el prójimo, porque pone en nosotros ese amor de Dios capaz de amar a los pecadores. Nos da la capacidad de perdonar. Trae restauración interior en nuestra psicología.
La restauración con nosotros mismos, que debemos y necesitamos aprender a estar en paz con nosotros mismos. Nos quita la vergüenza. El perdón de Dios nos quita la vergüenza por nuestros pecados. Y nadie tiene derecho a acusarme de mis pecados si Cristo los ha perdonado. Y no tengo por qué sentir vergüenza por mis pecados pasados. Cristo nos da una nueva vida con un nuevo propósito que nos lleva a aceptarnos como somos y nos da una esperanza eterna. Cristo también quita los miedos, aquel miedo que tuvieron Adán y Eva al esconderse. Y el creyente no tiene ya por qué temer, no hay nada en el mundo. Ya sé que es una lucha, ¿verdad? Porque estamos en la carne y a veces viene el miedo. Pero realmente no deberíamos tener ningún miedo, porque nuestra vida, nuestras circunstancias están en las manos del Todopoderoso. Y el plan de Dios, el proyecto de Dios de restauración es también la restauración de todas las cosas de la naturaleza. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban del día del Señor, hablan de esa transformación donde el lobo morará con el cordero y habla de el niño pequeño que puede jugar con una serpiente. Eso está en Isaías capítulo 11. Y ese proceso de transformación de este mundo caído donde crecen espinos y nos da tanto trabajo y nos hace sudar, Dios lo está cambiando para ofrecernos un nuevo lugar, un nuevo paraíso en la vida eterna, donde dice Pedro capítulo 1 versículo 4 que es incorruptible, inmaculado e inmarcesible. Y la creación, dice Romanos 8, que participó de las consecuencias de nuestro pecado, dice que ahora anhela también que llegue ese día para disfrutar de la paz y la restauración de todas las cosas. ¿Y puedes imaginar lo que será vivir en el paraíso para toda la eternidad? Y eso queremos celebrarlo en esta mañana. Tenemos que aceptar el remedio de Cristo, evidentemente. Esto es un regalo, pero hay que aceptarlo. Y los que no buscan el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, pues seguirán sufriendo las consecuencias del pecado. Eso lo dice Proverbios 5, 22. Sus propias iniquidades será presa el impío. Y queda una consecuencia más del pecado que no he mencionado, que es quizá la peor, que es la muerte eterna o la segunda muerte. Y aquellos que mueren sin Cristo también tendrán una eternidad sin Cristo, separados de Cristo, separados de Dios, que es lo que la Biblia describe como segunda muerte. Y es un lugar de tormento. Pero ahora termino con la buena noticia de que todavía estamos para poder recibir, disfrutar y agradecer el perdón de Dios. Hace un momento mencioné el Salmo 130, versículo 3, con aquella pregunta retórica, ¿no? Que reconocía que aquí no hay nadie sin pecado. Pero en la Biblia no hay que coger frases sueltas. Y el versículo siguiente, el versículo 4, hay un pero. Reconoce, todos fallamos, todos pecamos, pero en ti hay perdón. En un cementerio, no lejos de la ciudad de Nueva York, hay una lápida y esa lápida solo tiene una palabra. En la lápida no hay fecha de nacimiento ni de muerte, no hay ninguna otra frase, solo hay el nombre de la persona y una palabra. La palabra más importante, si hemos entendido todo este tema del que estamos hablando, es perdonado. Perdonado. Donde leí esta historia, terminaba diciendo: a Dios se le honra y se le adora porque solo Él puede limpiar nuestro expediente. Si Dios no pudiera perdonarnos, lo único que podríamos hacer sería huir de Él aterrorizados.